¿Qué tal? Gracias por visitarnos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro canal Fomento del Comercio MX. Les saluda a su amigo Joshua Ramírez, estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional. Nos acompaña nuestra compañera Nayeli Leiva, quien va a ayudarnos a realizar la entrevista a nuestro invitado especial en esta ocasión. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Joshua? Muy bien también. Nos acompaña también el profesor Ramón de Jesús Montes de Oca, que es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la UNED, Universidad de Estudios Avanzados, con su maestría en Administración de Procesos Industriales, con experiencia en campo, de gerente de logística, en ventas, en auditoría de ISO 9001, 2008, 2015, y director de Import-Export, el cual nos va a informar del tema que vamos a manejar esta noche. Gracias por acompañarnos, maestro. Un gusto que me haya invitado. Muy buena noche. Muy bien, estamos muy emocionados para poder discutir algunas generalidades sobre el tema del TMEC, que es el nuevo tratado libre entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿verdad? Que entró en vigor hace 2 semanas, el 1 de julio. Entonces, queremos hablar sobre eso, por qué era necesario, cómo se puede beneficiar a las personas en general, y confiamos en su conocimiento y experiencia, maestro. Gracias. Acerca de los beneficios, no se van a ver beneficios al corto plazo. Realmente nos está haciendo esforzarnos un poco más en cuanto a no ser solamente mano de obra. Parte de lo que busca México con estas negociaciones es el incorporar ese crecimiento, esa intelectualidad del pueblo mexicano en crear sus propias empresas, su propia generación del comercio, ¿sí? Anteriormente, todo lo traíamos de Estados Unidos, todo aquello que se fabricaba en México venía de Estados Unidos. Anterior a esto era en el Telecán un porcentaje de un 45-60%, donde Norteamérica manufacturaba los materiales utilizados en todo el producto terminado. Hoy en día el TEMEC le pide el 75% a México de todos los materiales que se van a manufacturar en territorio nacional. Esto también nos ayuda a poder hacer más negocio con Estados Unidos, que es el principal beneficiado inicialmente, pero también nos invita a generar nuestros propios materiales, nuestra propia tecnología para poder ser parte importante de la creación de estos materiales, la manufactura y la conversión de los mismos. Pareciera que es del interés de las demás partes que México sea más competitivo, como usted mencionaba, ¿verdad? Sí, el ser México más competitivo también evita que otros mercados internacionales, asiáticos o europeos, puedan invadir de alguna manera la cadena industrial de México, ya no siendo México un parteaguas entre el mercado extranjero directamente con el consumidor más grande, que es Estados Unidos. Esto ayuda a Estados Unidos a que se encapsule el esfuerzo de todo un país a beneficio de Norteamérica. No hay que ser tan negativos en pensar que solamente Estados Unidos y Canadá van a llevar el beneficio. México es un país en vías de desarrollo en donde el poder generar su propia manufactura y su propia tecnología también va a generar nuevos emprendedores, nuevos empresarios, no solamente la mano de obra. Creo que es lo que le hace falta a México, que ese porcentaje de personas emprendedoras que están generando nuevos empleos también puedan potencializarse y ser parte de esta cadena donde se beneficien los países que estamos involucrados en el TEMEC. Ahora, usted mencionaba... Adelante. Pues creo que era justo y necesario que nuestro país participara ya de como más a fondo, porque siempre hemos dicho que estamos en vías de desarrollo, pero en sí no nos hemos desarrollado y no llegamos como a tener ese dominio de la industria, y siempre ocupamos de Estados Unidos o de otro país para poder pues tener un producto terminado. Entonces creo que ya nos hace falta participar y ser parte de mayor parte en el proceso del comercio. Si realmente fuera de ser necesario
fuera de ser necesario el tener un reconocimiento del trabajo que está haciendo México dentro de la industria, dentro de la manufactura, recuerden que no solamente el sector industrial está en juego, también está el sector agrícola, ganadero. Entonces, este tipo de sectores nos ayudan también a potencializar nuestras tecnologías, reitero tecnologías, porque México es un país donde ha estado muy limitado en todas esas herramientas tecnológicas para la explotación de sus recursos. Siempre ha ocupado de extranjeros. Es por eso que hoy en día se necesita que México, sus ingenieros, todo ese poder tecnológico que hemos guardado, toda esa intelectualidad que no hemos podido patentar, porque por algunos motivos o acuerdos anteriores no hemos podido explotar el intelecto mexicano, hoy en día se nos requiere salir al campo y empezar a generar esas nuevas herramientas que exploten nuestros recursos naturales, tanto en agricultura y ganadería. En ese campo necesitamos ser muy fuertes y no dejarlo de lado, porque la industrialización va a venir sola. Estamos aliados con el país más consumidor, más poderoso de todo el mundo, el cual nos puede proveer de esta tecnología, pero nos dejaría en el mismo campo de ser solo mano de obra. Necesitamos generar nuestra propia tecnología, nuestros propios productos. El acero, que es un material sensible, ellos van a estar haciendo el vaciado, la conversión de este material en diferentes barras o exposiciones del material para el consumo, transformación dentro de nuestro territorio nacional. Pero el otro 25% necesitamos producirlo nosotros. Tenemos Sonora, Chihuahua, Nuevo León, donde son aceleros, pero necesitamos tener ese 25% muy marcado, que se note que es de nosotros, de nuestra manufactura, de nuestra tecnología, y no estar rentando nuevamente toda maquinaria. La industria se conoce mucho en México por dejar solamente la mano de obra. Cualquier máquina en la cual estemos produciendo cualquier artículo o producto terminado es de manufactura extranjera, no es hecha en México. O es alemana, o es italiana, o es japonesa, o es americana. Muy difícil encontrar una máquina hecha en México. Va a estar muy difícil. Aprovechar nuestros recursos al máximo. Definitivamente a eso le tenemos que apostar. Muy bien, maestro, usted anteriormente hacía referencia al tratado anterior, al TLCAN, ¿verdad? Que llegó para formalizar las relaciones comerciales en América del Norte. Entonces, si ya tenemos el TLCAN, ¿por qué tiene que haber un TMEC ahora? Lo que pasa es que el TLCAN nos limitaba mucho. El TLCAN nos limitaba mucho porque simplemente éramos la vía, la comunicación, el medio en el cual Estados Unidos estaba generando sus riquezas. Nuevamente, no estamos siendo negativos con esto porque al final del día nos está incluyendo dentro de su cadena. Es tanto como decir que el empresario es malo porque él se queda con la mayor ganancia. Pues el empresario tiene su lado bueno porque está generando vacantes, está generando oportunidades de trabajo. ¿Sí? Es lo mismo, Estados Unidos es el empresario, nosotros somos la fuerza de producción, la fuerza operativa. Pero el TLCAN nos limitaba tanto en transporte, en logística, en los medios, en los aranceles, de qué tanto podía ingresar y qué tanto no podía ingresar a su país. Hoy el TEMEC se hace más abierto, se extiende la responsabilidad del comercio en todos los países involucrados y no solamente se responsabiliza a Estados Unidos, también ya se le da esta parte de responsabilidad de México donde se le hace copartícipe del crecimiento de la economía de esta región. Muy bien, gracias por su aportación. Muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Considera que hay una parte que gane más en este acuerdo? ¿Hay una parte que tenga ventaja ante el otro país? ¿O siente que las dos, siente que es igual las ganancias? No pudiera ser equitativo porque sería algo hasta cierto punto injusto por el principio que habíamos hablado de la maquinaria, de las tecnologías, ¿sí? Donde sí podemos decir que alguien va a ganar en un futuro va a ser México, porque ya se le están eliminando esas barreras de crecimiento, se le están eliminando esas barreras de tecnología, donde México ya va a ser, con todo ese intelecto que se le caracteriza al mexicano, de ser
muy hábil para poder generar las herramientas para poder salir adelante con su trabajo, cómo facilitarse el trabajo. Típico de todos nosotros mexicanos en las industrias, siempre estamos buscando al ingeniero positivo, al ingeniero con mucho foco para poder cambiar de posición, movimientos, alguna máquina, algún software, para poder generar más rápido, ahorrar tiempo, menos personal. Ese tipo de picardía de nuestros ingenieros nos va a ayudar a que en la industria, con tanta experiencia que tenemos y con tantas empresas extranjeras, no solamente Estados Unidos, tenemos mucha empresa japonesa, coreana, china, todos ellos nos dan un aporte de conocimiento tecnológico para poder englobar y poder generar como experiencia el crecimiento de la tecnología mexicana. Creo que en un futuro México va a ser el mayor exponente, el de más beneficio ante estos tratados, porque al final del día, recuerden que somos el productor, el fabricante, y el que paga es donde nos deja la utilidad. El que se quede la utilidad en México y no solamente la mano de obra va a hacer la diferencia entre quién gana más. Pero cuando es un equipo, cuando es un grupo, cuando hay una unión o un reconocimiento bilateral, no debería existir un ganador, sino ganadores. Así es. Muy bien. También nos interesa conocer cómo se verán beneficiados o cómo será diferente la vida del consumidor final y cómo será diferente la vida del trabajador mexicano una vez que empiecen a aplicarse las medidas que se proponen en el TEMEC. Realmente la vida del mexicano de hoy en adelante no va a ser solamente cumplir tu jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo donde solamente se le exigía al empleado mexicano el llegar y cumplir con una jornada, creo que ya está dejando de lado donde solamente es la empresa la que si se produce o no se produce se pierde. También ya estamos hablando de una utilidad neta, donde las utilidades se repartían a lo mejor en cada periodo por un porcentaje de la utilidad generada de esa empresa o reportada por esa empresa. Pero es una utilidad que queda después de generar o darle a los inversionistas primarios que son del extranjero. Entonces esa utilidad se reduce hasta un 80%. ¿Sí? Entonces ese 20% que se reparte de las utilidades en los periodos que conocemos en México, que en mayo es el reparto de las utilidades de tu empresa, cambia totalmente porque ahora el mexicano que genera su propia utilidad, que genera su propia maquinaria, que genera, donde la inversión no sale de México, sino se queda, ese porcentaje se integra a la repartición de ganancias a todos los mexicanos. Entonces el enfoque, el crecimiento económico que va a poder percibir cada familia mexicana va a ser mayor. Aquí ahora entra la educación financiera. ¿Cómo vamos a educar a nuestro pueblo, a nuestra gente mexicana a poder ahorrar, a poder invertir, a poder generar de sus ganancias un mayor rendimiento? El hecho de tener, a todos nos ha pasado, cuando generamos un poco más económicamente en nuestros trabajos, cuando generamos un aumento, lo primero que vas y es si te encharcas con un carro, vas y sacas un préstamo. ¿Por qué? Porque sientes que tienes una mayor solvencia y que puedes tener lo que no tuviste hace 6 meses y tienes, no sé, 200 pesos más en tu nómina hoy, ¿no? Ese es el problema, tenemos que cambiar el chip, no solamente las condiciones, que ya están cambiando las condiciones del mexicano, ahora necesitamos cambiarnos el chip, el mindset de poder generar más dinero con lo que nos está llegando. Claro, eso va a depender de la innovación, de la inteligencia, de los conocimientos que los mexicanos tengamos para llevar esa ventaja o este nuevo acuerdo que sí nos va a beneficiar, pero si sabemos aprovecharlo. Claro, si no nos informamos, si seguimos con malas costumbres, por así decirlo, financieras, pues no va a avanzar mucho, ¿verdad? No lo vamos a ver, vamos a pensar que este acuerdo no funcionó, pero realmente sí tiene buenas cosas y sí tiene algo bueno que aportarnos a nosotros. Considero. Definitivamente, claro que sí. Bien. Entonces, la postura de México con con la intervención que logró tener en el tratado fue para que los trabajadores incrementaran sus salarios. Realmente no es tanto para incrementar el salario del mexicano. Por ahí había un artículo donde ahora con los incrementos en la zona fronteriza y el interior de la República también fue parte de una estrategia para poder generar un aumento en el crecimiento de la región, en este caso la región fronteriza,
porque muchos de los empresarios, y es parte del beneficio directo inmediato que va a tener Canadá y Estados Unidos, en especial Estados Unidos, cuando todos sus empresarios querían salir de su región por cuestiones de la nómina. Es muchísimo más elevado pagar un sueldo diario por horas en dólares por la producción de un producto que llegar al área fronteriza y generar un pago por día, por semana, para la generación de los productos que ellos buscan. Cosa de adaptarse a estos nuevos tratados, a nuevas regulaciones, certificaciones para poder generar lo que conocemos como comercio exterior. Tanto como para el crecimiento individual del trabajador, no lo es. Es un crecimiento colectivo, es un crecimiento de economía a todo el país que va a beneficiar a aquellos que podamos adaptarnos a eso. Es por eso que les comentaba que tener ese chip adecuado para poder sacar la ventaja de lo que viene. Muchos sectores se van a apagar, muchos sectores van a disminuir, pero se abren muchas oportunidades. Hay ahora con esta tendencia del COVID, el trabajar desde casa, el tener negocios virtuales, también es una forma de generar. El e-commerce va a ser clave de hoy en adelante, y en el TEMEC también, para poder tener esas agencias de asesoría donde por medio de pantallas o medios digitales o virtuales vamos a poder generar el comercio, claro, siempre bien asesorados de cómo y con quién podemos hacer esto posible. Entonces, se podría decir que este cambio no lo vamos a ver hasta dentro de unos años. Veremos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las ventajas y las desventajas de este, así como vimos el del Telecán, que fueron lo que ayudó a nuestro país. Vamos a ver, aún no se puede tener una respuesta concisa del futuro, pero pues vamos a ver en base al trabajo de nosotros qué es lo que surge de este tratado. Es interesante, mira, algunos expertos en la materia coinciden en que entre 5 y 7 años pudiéramos ver el beneficio. Y esto es muy curioso porque justamente este tratado tiene una revisión cada 6 años, o al menos en los primeros 6 años se va a hacer una revisión de cuál fue o cuál es de alguna manera el rendimiento, el comportamiento de este nuevo tratado. Aquí va a ser interesante si en este tiempo realmente hubo un cambio beneficioso o realmente tuvimos un decremento en el crecimiento económico, que es lo que se busca. No importa qué cantidad de exportaciones estamos haciendo, lo que importa es el monto de la exportación. Estamos hablando económicamente. Si ese monto de exportación está dejando una utilidad mayor, ¿sí? Se dice en la industria, no importa que envíes 1,000,000 de piezas si son de centavo, mejor envía una pieza de 1,000,000. Entonces, esa parte donde te queda la utilidad y se queda en el territorio nacional es lo que tenemos que buscar. Ya tenemos la oportunidad. Antes no lo teníamos. El inversor extranjero, el que llegaba, se llevaba su utilidad y lo que le dejaba solamente era para seguir operando en el país, o sea, en México. Hoy en día está la oportunidad de que la utilidad se quede. Y eso es lo que necesitamos buscar, ¿sí? Les comento, la economía como tal se busca que sea una economía englobada, una economía generalizada, pero va a sacar partido el que realmente aproveche estos beneficios. Lo vamos a ver en 6 años. En la primera revisión, sí puede ser viable seguir con un periodo más amplio si realmente se cumplieron las condiciones que están estipuladas hoy en día. Si definitivamente no, se tendría que reformar, se tendría que renegociar en algunos puntos en los cuales no estamos ganando o nadie está ganando, si así lo queremos llevar. Al final del día se ha ganado lo que siempre hemos tenido, la comunicación y el comercio con otros países. Mientras se mantenga, seguimos ganando, a lo mejor no todos los sectores, pero sí tenemos mucha gente que se beneficia de este comercio. Muy bien. Yo no tengo nada más que agregar, pero sí, sin dudas es una gran oportunidad, ¿verdad? Muchas cosas se van a facilitar, según entiendo, para pequeños empresarios que quieran exportar e importar productos entre los países que están involucrados en el TEMEC. Entonces tenemos que saber cómo aprovecharlo. Aquí lo importante es, si me dejan concluir con esto, aquí lo importante es el cómo generar estos nuevos emprendedores, el cómo generar esta nueva ideología de tener gente que sepa y tenga la necesidad de
exportar, productos de exportación de primera mano de manufactura mexicana. Eso es lo que realmente nos va a dejar un crecimiento, ¿sí? No solamente ser parte de la cadena de operaciones del extranjero, de la inversión extranjera. El poder generar, el cambiar la mentalidad de nuestros universitarios, de nuestra educación financiera, nos va a permitir poder generar esos empleos, esas negociaciones en el extranjero que nos permitan hacer las exportaciones que dejan el 100% de utilidad de nuestro país. Muy bien, pues con eso cerramos. Gracias, maestro, por tomarse el tiempo para poder educarnos sobre temas del comercio, sobre el TMX específicamente en esta ocasión. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, entonces con eso terminamos este otro episodio del segmento Hablando con Expertos en Fomento del Comercio MX. Gracias por visitarnos nuevamente. Gracias. Buenas noches.